Señor, el día de hoy te damos gracias porque tú eres nuestro Padre. Señor, y en ese sentido, para nosotros todos los domingos es Día del Padre. Porque todos los domingos celebramos, Señor, tu amor, que nos hayas llamado, nos hayas escogido para hacernos tus hijos, nos hayas adoptado como tales, nos hayas, Señor, hecho parte de tu familia y coherederos con Jesucristo, que no podemos ni siquiera imaginar lo que eso significa. Gracias por todas tus bondades, Señor. Gracias que ya las anticipamos, pero que realmente, Señor, no tenemos aún, no cabe en nuestra mente lo que será vivir contigo en tu casa para siempre. Queremos pedir, Señor, que el día de hoy tú nos hables a todos los que somos papás, que hables a las mamás, que hables a los hijos, que hables a los hombres que aspiran ser esposos y papás algún día, que hables a los abuelos, que hables, Señor, a nuestros corazones y que entendamos, Señor, la responsabilidad que nos has dado cuando nos creaste, cuando hiciste a Adán y Eva y les diste el mandato del dominio de que poblaran la tierra, Señor. Cuando tú le escribiste la ley a tu pueblo y les mandaste a los papás que le enseñaran a sus hijos para que la siguiente generación, Señor, creciera con sabiduría y con temor de Dios y que se alejara de la insensatez. Señor, queremos que nos hables, Señor, también por los proverbios de Salomón, el hombre más sabio de la tierra, Señor, que escribió esto para dejarlo a sus hijos. Nosotros necesitamos escucharlo, ser exhortados y ver nuestra propia vida. Y ver, Señor, si estamos aplicando el procurar la piedad en nuestras vidas, empezando por nuestras casas, con nuestras familias. Así que, Señor, háblanos, te lo pedimos. Y ayúdame a mí, Señor, a alentar a mis hermanos para que todos seamos padres, que procuremos el bienestar de nuestros hijos conforme al propósito de Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, creo, no estoy seguro, pero no encontré yo los datos en mi computadora, que la última vez que yo hablé a los padres en el Día del Padre fue en el año 2009. Pero creo yo que el día de hoy es muy importante que hable a los padres. El mundo del 2009 para acá es otro mundo ya casi. Y es importante que escuchemos esto y tal vez algunos de ustedes, papás, se sientan retados. El tema de mi mensaje es el llamado a ser padres y guías. El llamado a ser padres y guías. Y también estamos dentro de nuestra serie de ¿qué somos? Solo que es Día del Padre. Pero este Día del Padre estamos en esta serie hablando a los papás. El llamado a ser padres y guías. Quiero afirmar algo que les pudiera parecer un poco radical, que no se dice mucho en nuestra sociedad, en el mundo moderno, inclusive la paternidad se está distorsionando y se habla de que hay un paternalismo, un patriarcado que es tóxico y se está atacando la paternidad masculina, se está atacando la masculinidad. Pero quiero afirmar algo que espero que nos rete a todos y tal vez hasta algunos
sea la primera vez que lo escuchen. Pero hablando para la próxima generación, pensando en la próxima generación, las personas más importantes para la próxima generación son los papás. Y lo digo porque son más importantes que la educación de los hijos, que las escuelas, más importantes que la cultura, más importantes que la influencia de la sociedad. Inclusive, lo voy a decir con mucho cuidado, son inclusive más importantes que la influencia de la mamá en la vida de los hijos. Y lo digo porque sé que muchas mamás están pensando eso. Están pensando que sus esfuerzos se ven limitados si el papá no está haciendo su labor. Son muy importantes, son importantísimas las madres, pero no pueden ser un papá. A los papás se les ha dado la responsabilidad primaria de la formación de sus hijos. Y lo hacen ya sea por medio de su presencia e influencia, o lo pueden hacer hasta por medio de su ausencia. Y vamos a hablar más de eso al rato. Son a ellos a los que el Señor les ha encomendado transmitir a sus hijos los valores, la disciplina, la visión, el carácter, la fortaleza y principalmente la fe que les va a permitir cumplir el propósito de Dios en sus vidas. Ahora, el problema es que precisamente por esa importancia es que Satanás se ha dedicado a atacar la paternidad en el mundo entero. Hay una ausencia de padres que es alarmante y puede haber una ausencia de padres efectivos, aún habiendo la presencia de padres en la vida. Y voy a empezar antes de leer el texto dándoles unas estadísticas que creo que necesitan escuchar. La primera de ellas, y se los van a poner aquí arriba, y estos son los datos del último censo del INEGI en el 2020. Muestran que solamente 48% de las madres en México reportaron estar casadas. 23% vivían en unión libre. 10% eran viudas. 9% estaban separadas y 7% informaron estar solteras. Y 3% indicaron ser divorciadas. O sea, 29% de todas las mamás en México son madres solas, que es parecido al dato que yo les había comunicado anteriormente, que se hizo un estudio en Ciudad Juárez hace años, no sé cuántos años, 15, 20 años, que el 27% de todos los hogares en Juárez estaban encabezados por una madre soltera. 27%. Si el censo del 20 es correcto, a nivel nacional, el 29% de los hogares donde hay niños están encabezados por madres solas. Ahora, eso significa que 1 de cada 3 niños en México no viven con su papá. Ahora, ¿por qué se lo estoy diciendo? Porque en Estados Unidos hay un porcentaje similar, pero se han dedicado ellos a estudiar este fenómeno, ¿okay? El fenómeno de la ausencia paternal. Y dije, escuchen lo que
datos del censo en Estados Unidos del 2020 lo que está arrojando. Y lo que arroja es que 1 de cada 4 niños carece, no solamente no viven con el papá, carecen de una figura paterna en sus vidas. 25%. Y lo que se ha estudiado y está comprobado, escuchen esto, el carecer de la figura paterna a un niño significa que ese niño va a tener 4 veces mayor riesgo de pobreza, 2 veces mayor riesgo de mortalidad infantil, mayor riesgo de que cometan un crimen y caigan en la cárcel, mayor riesgo de embarazo adolescente, mayor riesgo que sufran abuso y abandono, mayor riesgo de que abusen del alcohol o las drogas, mayor riesgo de que no terminen la escuela a nivel preparatorio. Y otros riesgos. Y la lista es muy larga como para yo traérselas. Lo pueden ustedes ver ahí en una iniciativa que se llama la National Fatherhood Initiative. Si buscan www.fatherhood.org. Por eso les estoy diciendo que las personas más importantes para la próxima generación son los papás. Porque si ustedes piensan que el 48% de los hogares mexicanos son los únicos que tienen, que las mamás reportan estar casadas, asumimos que el papá está presente. Pero puede ser que el papá ni siquiera esté involucrado. O que sea una figura negativa en lugar de positiva. Entonces, el problema del matriarcado en México, que se originó por la conquista, donde todos los hombres fueron esclavizados por los españoles y las mujeres se vieron forzadas a crear familias mestizas como concubinas de los españoles por varios siglos, ¿verdad? Ese fenómeno se generó por la ausencia de padres, pero sigue en México todavía por la ausencia de padres. Hoy lo que quiero yo es alentar a los papás que están aquí. Los papás que están en la iglesia, hermanos, son la esperanza de que esto no suceda para el pueblo de Dios, para los hijos que el Señor le está dando. Ahorita acabamos de presentar aquí no sé cuántos bebés, niños. Para esos bebés y esos niños, nosotros debemos procurar que los papás entiendan que están llamados a formar y guiar a nuestros hijos conforme al propósito de Dios. Ahora sí, vamos a leer nuestro texto. Y no lo voy a leer todo. Los proverbios, hermanos, son poemas, y son poemas que usan muchas imágenes. Pero los proverbios es un libro de sabiduría, es un libro que pretende Salomón transmitir sabiduría a sus hijos, y los primeros capítulos se repite y repite, busca por sobre todo sabiduría. Pero me gusta el capítulo 4 porque 3 veces en este proverbio Salomón le habla a su hijo directamente y les llama a que oigan, a que escuchen. Pudiéramos decir que este Proverbios 4 fue escrito para los hijos, pero yo lo que quiero es que noten ustedes la figura del papá aquí. Y el afán del papá y el propósito del papá en querer llamar a los hijos. Entonces voy a leer 4 secciones, las 4 secciones que empiezan con el oigan, hijos, oye, hijo. No lo voy a leer todo, pero voy a leer una buena parte. Si me siguen, voy a leer primero el capítulo 4, versículo 1 al 4. Dice, fíjense, escuchen. Oigan, hijos,
la instrucción de un padre y presten atención para que ganen entendimiento, porque les doy buena enseñanza. No abandonen mi instrucción. Cuando yo fui hijo para mi padre, tierno y único a los ojos de mi madre, entonces él me enseñaba. ¿Quién? Su padre. Y me decía: retenga tu corazón mis palabras, guarda mis mandamientos y vivirás. Sáltense ahí al versículo 10, una segunda sección que empieza igual. Oye, hijo mío, recibe mis palabras, y muchos serán los años de tu vida. Por el camino de la sabiduría te he conducido, por sendas de rectitud te he guiado. Cuando andes, tus pasos no serán obstruidos, y si corres no tropezarás. Aférrate a la instrucción, no la sueltes, guárdala, porque ella es tu vida. Versículo 20, 4:20, de nuevo. Hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, que no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida para los que las hallan y salud para todo su cuerpo. Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Aparta de ti la boca perversa y aleja de ti los labios falsos. Miren tus ojos hacia adelante y que tu mirada se fije en lo que está frente a ti. Fíjate en el sendero de tus pies y todos tus caminos serán establecidos. Y no te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Estamos viendo el llamado de un padre para sus hijos. Esto es lo que está sucediendo en nuestro texto. Es un padre que le está llamando a sus hijos. Y se nos ilustran aquí cuál es la prioridad de un padre. Para este padre, para Salomón, ¿cuál era su prioridad? Su prioridad es la formación de sus hijos. El depósito que él quería hacerle en el corazón de sus hijos. Fíjense todas las veces que repite palabras que habla, que los llama a que escuchen, que ponga atención, que oigan, que reciba su instrucción, que atesore sus palabras, que las recuerde guardándolas en su corazón. Vean esto, el padre, la figura del padre es hablando con su hijo cara a cara diciendo: escúchame, hijo, por favor. Guarda lo que te voy a decir, acuérdate de estas palabras. Él mismo habla de cómo él lo hizo y recibió de su mismo padre, del abuelo. Por eso les decía, esto también habla para los abuelos, ¿verdad? Que le enseñaba y exhortara a que guardara sus mandamientos para que tuviera vida. ¿Se fijaron cuántas veces dice: guarda mis palabras, guarda mis mandamientos y vas a vivir? Guárdalas porque esta sabiduría va a ser tu vida. Los que encuentran estas palabras en su corazón, las guardan, dice, van a encontrar vida. Y lo que está hablando es de la buena vida, de la vida conforme a lo que Dios designa. Y si se fijan también, el padre está hablando de su intención de guiar a su hijo, de conducirlo por el camino de la sabiduría, por el sendero de la rectitud, por el camino que lleva a la vida. Y cuando le llama que ponga sus ojos hacia adelante, quiere decir que le está mostrando el camino. Fíjate bien, ve la meta, ve a dónde quiero que vayas, ve cuál debe ser el destino de tu vida y no te apartes ni a derecha ni a izquierda. No te desvíes del camino, y es un camino que él describe como el camino de la sabiduría y el camino de la rectitud.
La sabiduría, hermanos, no hay que confundirla con el conocimiento. El conocimiento es lo que tú obtienes cuando lees un libro, cuando estudias algún tema, adquieres conocimiento, ¿ok? Pero eso no quiere decir que tú sabes qué hacer con ese conocimiento o para qué te sirve. Si yo estudio un libro sobre los leones y puedo conocer a los leones perfectamente bien, pero si nunca he estado con un león enjaulado, con el león, no voy a saber lo que es un león. Y mucho menos qué hacer con un león. La sabiduría se obtiene cuando tú sabes qué hacer con el conocimiento que estás recibiendo. Y los hijos nacen y empiezan a adquirir conocimiento. Papá, ¿por qué hay nubes en el cielo? Papá, ¿por qué le salen hojitas a los árboles y se les cae? Papá, ¿por qué los perros ladran? Papá, papá, papá. Eso es conocimiento. Pero aquí él está hablando de sabiduría, y la sabiduría requiere experiencia para adquirir la habilidad de tomar buenas decisiones sobre algo, para saber para qué te sirve ese conocimiento. Entonces, papá, ¿por qué ladran los perros? Ladran los perros porque o te están saludando o te quieren morder. En mi experiencia, mija o mijo, no le pongas la mano a un perro que te está gruñendo. Eso es sabiduría. O sea, el papá necesita transmitir algo que él ha aprendido en su vida. Los papás somos más viejos que los hijos. ¿Ok? Y así como tú no confiarías que te opere del corazón un cirujano que acaba de salir de la escuela y que nunca ha operado a nadie, pero se sacó el 10 más 10 de toda la historia de la escuela de medicina, no importa. Puede tener todo el conocimiento, pero no tiene la experiencia. Y lo que queremos a nuestros hijos es transmitirles sabiduría. Por eso el llamado de los padres es precisamente la formación de sus hijos. No estamos nomás criando hijos para que lleguen a una edad adulta, salgan, consigan un trabajo y tengan su propia vida. Estamos formando hijos. Y se fijaron ustedes en el versículo 23, nos dice el por qué. Dice que guardes tu corazón, porque del corazón es de donde va a salir la vida. De lo que va a salir todo lo que tú eres. Entonces, lo que el papá quiere es depositarlo. Le está diciendo, lo que yo te instruye, guárdalo en tu corazón. Lo que mis palabras, guárdalas en tu corazón. Guarda, guarda, guarda. ¿Por qué? Porque de ese corazón es donde va a salir tu vida. Entonces, la formación es depositar en la vida, la transmisión de cosas que van a ser valiosas y que van a definir la vida de esa persona. ¿Okay? Los hijos requieren entonces ser instruidos, ser guiados, ser corregidos, ser disciplinados, para que sean verdaderos hombres y mujeres conforme al propósito y diseño de Dios. ¿Qué quiere decir conforme al propósito de Dios? Conforme a lo que Dios dice, así quiero que sean los hombres y así quiero que sean las mujeres. Esto es un verdadero hombre y esto es una verdadera mujer. Esto es un hombre bueno y recto y este es un hombre malo y desviado. Dios determina desde su creación lo que Él quiere que sean los hombres y las mujeres. Y viene la distorsión del pecado y por eso envía entonces a su Hijo Jesús para redimir lo que se había perdido. Y nosotros tenemos el privilegio de conocer y de saber cómo es Jesús.
Cómo es el verdadero hombre en Dios y cómo es una verdadera mujer conforme a su propósito. Y a nosotros entonces como papás se nos da el privilegio de que formemos a nuestros hijos. Y para que sean formados, los hijos requieren que se les transmita vida, sabiduría, valores, virtudes y una visión de cómo es ese hombre, cómo es esa mujer, conforme al propósito de Dios. ¿Para qué nos hizo el Señor? ¿Y cómo quiere el Señor que vivamos? ¿Y cómo es un verdadero hombre? ¿Y cómo es una verdadera mujer? Y el reto, hermanos, si esta es nuestra principal responsabilidad, ¡qué gran responsabilidad! ¡Qué tremenda responsabilidad! Y si tú sales de este día, de aquí, que te empiezan a temblar las piernas por esa gran responsabilidad, qué bueno, porque nos deben de temblar las piernas todos los días de nuestra paternidad. Yo sé que hay papás aquí que no se identifican como creyentes o discípulos de Cristo, que no han entregado sus vidas a Jesús. El día de hoy yo quiero decirte que aún así Dios te ha dado esa responsabilidad y te ha dado también una gracia especial para que tú puedas llevar a cabo esta labor. Miren, algo que hemos estudiado también y que les pueda ayudar a demostrarles la importancia de los padres es esta. Hayas tenido un buen padre o no, tú recuerdas y siempre vas a recordar la influencia de tu padre, sea positiva o sea negativa, haya estado presente en tu vida, o vas a recordar a tu padre porque no estuvo presente en tu vida. En otras palabras, tu papá te marca. Tu papá te marcó. Y por ello recuerdas lo que te decía. Recuerdas lo que te enseñó y lo que no te enseñó. Recuerdas su buen ejemplo o su mal ejemplo. Su presencia o su ausencia. Si hablaba contigo o no hablaba contigo. Si era muy regañón o si era muy bondadoso. Es algo que llevas presente y llevas cargándolo, quieras o no. Y hay una marca en tu vida que puede ser algo edificante o puede ser una cicatriz que te dejó tu papá. Esa es la influencia que por diseño divino Dios le ha dado a los papás. Y es diferente a lo de las mamás. Tus padres te forman. Tristemente te forman aún sin querer formarte. Así que lo que nosotros queremos es hoy el influir en nuestros hijos, influir en la próxima generación que va a poblar esta tierra y hacerlo de una manera positiva y edificante. Eso es lo que queremos. Porque el llamado de un padre es algo sublime, es algo glorioso. Es el privilegio de formar y guiar a sus hijos en el buen camino de la vida. Y les voy a decir esto, este llamado a ser papá es el máximo llamado de hombría. Es una tremenda responsabilidad que no podemos tomar a la ligera o dejar a la deriva. Es un llamado tan importante que algunos papás se pueden paralizar por el temor de lo que pueden hacer o no hacer a sus hijos. Por eso es que es un llamado en donde podemos estar seguros de que nuestro Señor quiere capacitarnos y fortalecernos para ello. Si venimos delante de Él en humildad y decimos, Señor,
ayúdame a ser un buen papá. También reconozco que aquí hay probablemente 27, 29% de madres solteras. Y yo sé que muchas veces no quiero hablar mucho de los papás para que no se sientan mal las madres solteras. Pero tengo que hablarle a los papás. Y aunque eso traiga para ti un peso de decir, pero yo qué hago, pues estoy sola. Sí, pero la gracia de Dios está ahí. No estás sola porque tienes a tu Padre celestial, número 1. Tienes la gracia que viene por el poder del Espíritu Santo. Y número 3, tienes la iglesia. ¿Okay? Tienes a los hombres de la iglesia para apoyarte y para alentarte como madre soltera. Y a veces hasta para jalarle las orejas a tus hijos que te faltan el respeto por su insensatez. Por eso es que yo reconozco a esas madres solteras como heroicas, históricamente heroicas, porque están haciendo su labor de madres y tratando de hacer hasta una labor de un papá que no está presente en la vida de sus hijos, pero hay esperanza. Ahora, habiendo dicho todo esto, los proverbios nos presentan el llamado. Pero la pregunta es, ¿cómo? ¿Cuál es el rol del papá? ¿Cómo hace el papá para influir, para guiar, para formar a sus hijos? Bueno, yo quiero decirles esto. Lo que hizo el Señor en la creación, al crear a Adán y definirlo, al crearlo primero a él, ponerlo en el jardín, que le pusiera el nombre a todos los animales y luego tomar de Adán y formar a la mujer. Lo que hizo el Señor es básicamente establecer a Adán en un rol particular. ¿Ok? El rol de ser cabeza en su hogar. ¿Y qué significa ser cabeza? El rol, los padres son la cabeza en el hogar. Ese sería mi siguiente punto. Los padres son la cabeza en el hogar. El ser cabeza significa asumir o tener la responsabilidad primaria sobre el bienestar de la familia. Papás, hemos de dar cuenta al juez Jesús de qué hicimos con la familia que se nos dio. Vamos a dar cuentas. Muchas madres recibirán premios por una responsabilidad que no se les dio y otros padres, porque no asumieron su responsabilidad, van a sufrir pérdida. Pero eso significa, ser cabeza es quién es el responsable. El responsable es el papá. Número 2, ser cabeza significa que tú eres el siervo principal. Un siervo que sirve en amor y humildad para la familia. Que es nuestra serie y lo vamos a aplicar, lo que hemos estado viendo en estas semanas anteriores, a la función del papá. Y número 3, los papás son la cabeza en el hogar y esto significa que tienen un rol de liderazgo. Liderazgo significa ir al frente. Marcar el camino, ser el guía, tomar decisiones en ese camino, ser el ejemplo, ser el que se sacrifica, ser el que se esfuerza por todos los que vienen atrás de él. Ese es el liderazgo, ese es el rol del papá. ¿Ok? Vamos a ver cada uno de estos, ¿verdad? Ser cabeza significa tener la principal responsabilidad de cuidar y guiar a su familia. Vamos a hablar de la responsabilidad. La principal responsabilidad de cuidar y guiar a su familia. En la creación, Dios hizo al hombre y la mujer y ambos reflejan la imagen y semejanza de Dios. Los dos tienen el mismo valor delante de los ojos de Dios. No es uno mayor, no es uno mejor que el otro. Los dos valen igual delante de Dios. Los dos son hijos e hijas de Dios. La diferencia está en que no nos dio funciones iguales.
Dios le dio una responsabilidad a la mujer y Dios le dio otra responsabilidad muy diferente al hombre al hacerlo cabeza. Y eso significa que el hombre asume la responsabilidad primaria del cuidado de su familia. La fortaleza masculina, hermanos, se nos dio precisamente para poder abrazar plenamente este llamado. No se te dio para que tuvieras capacidad de escarbar con un pico, un zapapicos y hacer un hoyo, para que pudieras levantar cosas pesadas. No se te dio para que puedas ser la cabeza fuerte que abraza el llamado de su responsabilidad. No se trata de autoridad, no se trata de privilegio, se trata de responsabilidad y de sacrificio. ¿Okay? El rol es como el rol del capitán del barco. Cuando se estaba hundiendo el Titanic, la figura del capitán es la más importante, porque algo pasó y ese capitán no se dio cuenta que estaba un iceberg, que no sé cómo se diga en español, pero estaba un iceberg que no lo vieron, no lo detectaron a tiempo y el barco chocó con el iceberg. El hundimiento del Titanic fue culpa. Si no fue culpa del capitán, fue la responsabilidad del capitán. Y de ahí a rescatar a las mujeres y niños. ¿Ok? Mujeres y niños a las barcas. ¿Dónde quedaron los hombres y dónde quedó el capitán? En el barco que se hundió. Ahí está el rol de un papá ilustrado. El papá es el que recibe la bala, cuidando a sus hijos. El papá es el que pone a los hijos y a la esposa en la barca para que se salven y él se hunde con el barco. Es el que se sacrifica, es el que va al frente. ¿Quieres ver un verdadero hombre? Velo y fíjate en aquel que vive sacrificialmente para el cuidado y bienestar de su familia. Ahí es donde está un verdadero hombre. Ahora, esa responsabilidad entonces se traduce en amor por su familia. Y somos siervos que amamos. Entonces vamos a hablar de ese amor. Ser cabeza significa que tú amas a tu familia. Y la definición que nos dio Abelardo sobre lo que era el amor, que es buscar intencionalmente hacer el mayor bien a otro de manera voluntaria, de manera sacrificial y sin esperar nada a cambio ni porque se lo merezcan, se aplica a los papás y su familia. Porque el papá, su llamado como cabeza es a buscar el bienestar de su familia. El amar a sus hijos y a su esposa por medio de dedicarse a ellos, a su crianza, a su cuidado, a su guía, a su bienestar. El papá no está ahí para darle como todas las comodidades o todos los beneficios a los hijos, sino está ahí para formarlos, guiarlos y ayudarlos para que luego encuentren esa buena vida que Dios define conforme a su propósito, buscando bendecirlos verdaderamente. Y no se trata que nosotros tratemos de hacer a nuestros hijos lo que nosotros queremos, como proyectándonos en ellos. Lo que yo no pude ser, pues lo va a hacer mi hijo, ¿verdad? Lo que nosotros queremos es que nuestros hijos no sean como nosotros. Lo que nosotros queremos es que nuestros hijos sean mejores que nosotros. Más piadosos, más sabios, más sensatos,
más prudentes, más virtuosos, más trabajadores, más esforzados. Eso es lo que queremos como papás, para que tengan una buena vida, que sean humildes, que dependan de Dios, que sigan al Señor. Ahora, si es por amor, recuerden que el amor no se da porque la otra persona lo merece, o tampoco amamos para luego recibir algo a cambio. Y a veces los padres sí están esperando satisfacciones de sus hijos, ¿verdad? Como la canción de Juan Manuel Serrat, ¿verdad? Cuando recibimos nuestra primera satisfacción que el hijo se parece a nosotros, ¿no? No. Los padres a veces buscan el reconocimiento de sus hijos o el agradecimiento de sus hijos o hasta una retribución. Dios me libre, ¿verdad? De que algún día yo llegue a pensar siquiera, oye, yo te di todo, ahora tú me debes cuidado para mí. Yo he escuchado algunas personas que así piensan. Yo les di todo a mis hijos, pues ahora que me cuiden, ¿no? Dios me guarde de algún día llegar siquiera a pensar eso. O no les damos o buscamos su bienestar porque sentimos como que no se lo han ganado, no se han portado bien, ¿verdad? Entonces estoy enojado. Eso no es amor y eso mucho menos es corrección, hermanos. La corrección que dice la Biblia, que el Señor a quien ama como padre lo disciplina, lo corrige. Pero esa especie como de desilusión, disgusto, me hiciste enojar, me has disgustado, no has hecho lo que te he pedido, yo ya no te voy a ayudar. Hermanos, eso no es amor. Ser cabeza significa amar, ser cabeza significa servir. Hemos estado viendo el servicio en estas últimas semanas. Y yo quiero que papás, ustedes vean esto, que el papá es el siervo principal de la familia. Si tú eres la cabeza, tú eres el principal siervo en esa casa. Es un siervo que no está esperando que le sirvan, sino que vive para servir como Cristo le ha servido a él. El padre en ese aspecto está modelando el carácter de Cristo en la familia. Eso es ser cabeza. Entonces, esto lo he dicho por décadas a los papás. Cuando tú llegas a tu casa, no terminaste de trabajar como siervo. Tu trabajo como siervo no termina cuando saliste del trabajo. Cuando tú llegas a tu casa, llegas a tu principal trabajo. Allí es donde llegas a servir. Ese es tu principal llamado. Y se recuerdan ustedes que hace unas semanas leí Lucas 17, donde el Señor dice, si yo tengo un siervo y está trabajando todo el día en el campo, y está labrando y cosechando, pastoreando, y cuando regresa al campo, el amo no le dice, ven enseguida y siéntate a comer. En Lucas 17, versículo 7. ¿Qué le dice? Ve, lávate, báñate, vístete correctamente y ven, prepárame algo para cenar. Y sírveme hasta que yo haya comido y bebido. Y después comerás y beberás tú. Después comerás y beberás tú. Y le dice estas palabras, ¿acaso le dan las gracias al siervo porque hizo lo que se le ordenó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, digan, siervos inútiles somos, hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Hermanos, nosotros servimos como papás sin esperar nada a cambio. Y se me hace muy interesante que si yo les preguntara, ¿quién se sacrificó más en tu formación? ¿Tu papá o tu mamá? Y siempre que pensamos, la mamá sacrificial.
Y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estamos esperando que las mamás sean las sacrificadas y los papás los cómodos? Deberíamos decir, somos siervos inútiles porque estamos haciendo lo que tenemos que hacer. No me siento, mis hijos no me tienen que felicitar por el Día del Padre ni darme las gracias. A veces lo hacen. Pues estoy haciendo lo que yo debo de hacer y yo voy a dar cuentas de eso. No necesito una palmadita en la espalda diciendo qué buen trabajo has hecho. Yo lo que necesito es el aliento para seguir hasta los últimos días de mi vida siendo el papá y el abuelo que debo de ser. Y Dios me libre luego también ser bisabuelo. ¿Por qué? Porque soy un siervo. Y se me puso un grupo de personas para que yo los sirva. Los tengo que servir sacrificialmente. Un siervo responsable. Y nuestra única recompensa, dice la Biblia, la única recompensa que podemos esperar es llegar a ver con nuestros ojos que hubo fruto. Que a veces se puede tomar toda nuestra vida. Pero Dios nos permita en nuestra vejez ver y decir, lo que se sembró, hubo fruto. Eso es a lo que le estamos tirando, hermanos. Por último, ser cabeza, no por último, pero tercero, no sé qué. Ser cabeza significa humildad. ¿Por qué? Pues porque somos siervos. Eso es lo que somos, hermanos. Somos siervos, los siervos principales, los siervos responsables. Y entonces necesitamos la ayuda de Dios para poderlo hacer. Entonces estamos humildemente buscando esa gracia. Dios da gracia a los humildes y los más humildes deben de ser los papás, porque son los que necesitan más gracia. ¿Qué? Y somos humildes porque no buscamos nuestro propio bienestar, sino el de nuestra familia. Consideramos los intereses de nuestra familia mayores que los nuestros. Piensa tú si eres papá. Si el bienestar de tu familia está muy por encima de aquellas cosas que tú quieres. Piénsalo cuando estás tomando decisiones para dejar más horas a tu familia sola, porque tú quieres esa promoción o ese reconocimiento o ese éxito, etc. Nosotros somos humildes como papás, tenemos que ser humildes porque tenemos siempre que escoger el bienestar de nuestra familia por encima de nuestros propios intereses. Pero si se fijan, si vamos a los papás y hablamos de las virtudes que estamos queriendo agregar como piedad en nuestra vida, se fijan que para ser papá primero tenemos que entender esto, ¿verdad? Que no es tanto el cómo le haces, sino en ser lo que debes ser. Un siervo, una cabeza responsable, un hombre sacrificial, un hombre humilde, un hombre que vive como el principal siervo de su casa. Si tú entiendes esto, ya entendiste el 80% de tu rol. ¿Qué eres? ¿Quién eres? Porque si tú eres el hombre que Dios quiere que seas, aunque seas un inútil, vas a lograr muchísimo por medio de tu vida. Ahora, lo que el texto nos está diciendo, que hay una función en ese liderazgo, y es que la cabeza, ser cabeza significa liderazgo, que sería mi tercer punto. Ser cabeza significa liderazgo. Y fíjate cómo él le está diciendo al hijo, ¿verdad?
sigue este camino. Quiere decir que hay una visión allá enfrente. Hay algo que el hijo está viendo. Sigue, no te desvíes a derecha. Pon tus ojos hacia el frente. Quiere decir que el papá, como cabeza, le está trayendo un liderazgo que le está transmitiendo una visión. Una visión a dónde quiero que llegues, hijo. Esta es la meta, hijo. Pégale a este blanco, hijo. Esta es la visión que quiero que tú tengas para tu vida. Que seas este tipo de hombre, que seas este tipo de mujer. Esa es la primera, lo que ser guía implica, número uno, una visión de a dónde se quiere llegar. Porque si no le tiras a nada, de seguro le pegas a nada. Y número dos, el guiar a un hijo implica que hay un líder que te va a guiar en ese camino para llegar a ese lugar. Entonces el padre es un guía, el padre es un líder. Líder viene de la palabra en inglés leader, que significa el que va enfrente. ¿Ok? Cuando se marcha va un capitán al frente y el capitán marca el paso redoblado ya, y él es el primero que va. Papá es un líder que sabe a dónde debe guiar a sus hijos, pero también es el líder que guía con el ejemplo de su propia vida, caminando delante de sus hijos para que le sigan. El líder, el papá instruye no solo con sus palabras, sino con su mismo ejemplo, lo que él es. Y el hijo va a percibir el amor de su padre, la humildad de su padre, el servicio de su padre, el carácter de su padre. Y la Biblia nos enseña que ser guía es precisamente ser ejemplo. A los pastores se nos llama que seamos guías. Y por ello, dice, nosotros debemos guiar a las ovejas por medio del ejemplo. Por eso tenemos que vivir lo que queremos enseñar. Tenemos que vivir lo que nosotros vamos a exigir. No podemos esperar que nuestros hijos sean respetuosos, honestos, íntegros, humildes, serviciales, agradecidos, etcétera, 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 si nosotros no lo somos. ¿Cómo podemos esperar que nuestros hijos sean temerosos de Dios y que busquen a Dios si nosotros no lo somos? Por eso les digo, el principal llamado del Padre es ser lo que debe ser. Entonces, para guiar a tus hijos en el camino que deben andar, ¿cómo los guiamos a que teman y amen a Dios? ¿Cómo les enseñas a que guarden su corazón, que no se desvíen en los caminos del mundo? Pues lo haces por medio de la instrucción. ¿Ok? Todos esos, las palabras del autor que eran: escucha, guarda mi instrucción, mis mandamientos, mis palabras, recíbelas, guárdalas en tu corazón. Palabras que les van a servir para toda la vida. Y no solamente es transmitirles una educación, no solamente es que aprendan matemáticas y tengan una carrera, hermanos. Eso es útil. Pero al final de cuentas no define que un hombre o una mujer sean conforme al propósito de Dios. Tenemos que transmitirles nuestros valores, nuestros amores, las virtudes de la piedad. Tenemos que transmitirles principalmente nuestra fe. Y si se trata de transmitir algo, aquí viene un paréntesis, papás. Y tú vas a transmitir algo a tus hijos, tú tienes que haberlo aprendido ya. Entonces un papá siempre tiene que estar creciendo, siempre tiene que estar aprendiendo, siempre tiene que estar adquiriendo sabiduría. El otro día estuve con un hombre que tiene como 75 años y le pregunté cómo estaba, porque estaba viviendo una situación muy difícil, muy dura. Y me dice, pues mira, una cosa he aprendido, que yo tengo que seguir aprendiendo. Y si esto ha venido en mi vida, yo lo que quiero es aprender de esto.
y tiene 75 años. Un papá nunca deja de aprender, nunca deja de crecer, nunca deja de madurar y de adquirir aquellas cosas que quiere transmitirle a sus hijos. Para poderle decir, hijo, ven, siéntate, quiero compartirte algo que he aprendido hoy. Entonces, ser papá significa que tenemos que hablar mucho con ellos, hermanos. Y muchos de nosotros como hombres tenemos el defecto de la incomunicabilidad. Gruñimos más que hablamos. Tenemos que hablar. Tenemos que pasar tiempo viendo a nuestros hijos cara a cara y hablar con ellos. Así como el autor le está rogando a sus hijos que lo escuchen. Si eso no es suficiente, el problema es que hay resistencias. Y la principal resistencia, ¿saben de dónde viene? De nuestros propios hijos. Porque ellos nacen, y dice la escritura que nacen con insensatez. Y la insensatez parece como que va madurando a hacerse algo muy terrible, porque ellos crecen y llegan a la adolescencia y dicen, yo sé más que mi papá y mi mamá no saben nada. Siendo que ellos son los insensatos. Y discúlpenme, jóvenes, hijos aquí, adolescentes y jóvenes, te voy a decir una cosa que me dijeron a mí y en mi insensatez no lo creía. Que cuando yo tenía 17, 18 años, yo pensaba que mi papá no sabía nada. Y me dijeron, cuando tienes esa edad, tú piensas que tus papás no saben nada. Cuando eres un anciano, dices, mi papá era un sabio. Porque ya comprobaste que todo lo que te dijo tu papá era útil. Pero en la insensatez nosotros no lo recibimos. La ventaja es, y eso me di cuenta también, que aunque yo me hacía que no escuchaba a mi papá y que tiraba a león a mi papá, la verdad de las cosas es que me acuerdo de todo lo que me dijo. Esa es la gracia que Dios le da a los padres. Esa es la gracia que Dios le da a los padres. Miren, quería hablar un poquito de transmitir nuestra fe, pero no va a tener tiempo de hacerlo. Dentro de todo eso que estamos hablando, lo principal es heredar el tesoro de nuestro corazón. No podemos heredar lo que no atesoramos. Pero si nosotros atesoramos a Cristo, eso va a ser lo principal que queremos heredar. Pero quiero hablar más de esta oposición. Quiero terminar hablando de dónde está la oposición. El mundo presenta, los hijos presentan una oposición porque estamos tratando de instruir, estamos tratando de formar criaturas que nacieron en la insensatez y que la insensatez la tienen enredada en el corazón, como dice Proverbios, ¿verdad? Y que queremos que lleguen a una madurez que digan, mira, si es cierto lo que me decía mi papá. Pero hay otra oposición. El mundo presenta una oposición. El mundo es un mundo que no tiene temor de Dios. ¿Acuerdan ustedes la serie sobre el mundo? La característica del mundo es que el mundo no teme a Dios. La inclinación natural del hombre es darle la espalda y rechazar a Dios. Es caminar en dirección opuesta de lo que Dios dice. Si nosotros queremos que nuestros hijos caminen en el camino bueno, queremos que caminen hacia lo que Dios dice que es bueno, pero el problema es que el mundo les dice, no, camina para acá, no necesitas a Dios. El mundo vive, piensa y actúa sin relación a la realidad de que Dios existe, gobierna, es el que establece la verdad y es el que tiene la absoluta voluntad como creador, Dios y soberano. Si dejamos a nuestros hijos a que los forme el mundo los va a formar en esa dirección. Si dejamos que esto forme a nuestros hijos, no nos sorprendamos que nuestros hijos crezcan en esa dirección. Ahora, hay otro
Otra oposición de nuestra propia naturaleza caída, hermanos. Nuestra inclinación al pecado como papás también se opone a esta función. Porque podemos caer en temor, podemos caer en pereza, podemos caer en indiferencia, y la indiferencia es odio. Si un padre se deja a la deriva, no está formando, está solamente reaccionando a lo que venga. Si un papá está a la deriva, es un papá que básicamente vive solamente respondiendo a lo que está surgiendo. No está formando, no está caminando, está simplemente esperando de manera pasiva. Como que, ¿para qué me preocupo lo que va a escuchar mi hijo en la escuela? Cuando haya la bronca ya me preocuparé, pero ya será demasiado tarde. ¿Por qué me preocupo con quiénes se van a casar mis hijos? ¿Para qué les digo ahorita, verdad? Ya que se casen, pues ya veremos. Oh, hermanos, no podemos ser papás a la deriva, a la y se va, en pereza, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener una intensidad, una intencionalidad de formación. Y el otro obstáculo, el último que quiero hablar, es en base a nuestros matrimonios. Un esposo que no ame a su esposa y cuide de ella con amor, no puede esperar que sus hijos respondan en amor y respeto a su liderazgo. Una esposa que no respete a su marido no le puede dar un testimonio a su hijo de un espíritu tierno, sumiso y respetuoso. Nosotros exasperamos a nuestros hijos cuando queremos que ellos sean algo que nosotros no estamos modelando. Y el principal retrato que ellos tienen delante de sus ojos son nuestros matrimonios. Entonces el papá no puede ser un buen papá solo si su esposa no está funcionando como ese complemento de ayuda idónea. Ustedes como mujeres juegan un papel importantísimo. No solamente modelan también su fe, no solamente modelan el carácter de Cristo, sino que son la ayuda idónea que sus esposos necesitan. Sean ayuda, no tropiezo. ¿Quién les ha dicho a varias mujeres? Sean alas que levantan a sus esposos, no pesos de plomo que los hunden en el océano. Sean aliento y no carga. Sean siervas de servir a sus maridos en lugar de ser fiscalizadoras. Que nomás están checando si lo hizo bien o no lo hizo bien. Sean esposas que ayudan a sus maridos y los alientan en este llamado tan importante. Y papás, por favor, escúchame algo que he dicho muchas veces. Si tu esposa fue creada por Dios para ser tu ayuda idónea, escúchala, por favor. Solamente un esposo muy tonto no va a escuchar el consejo de la mujer que Dios le dio para que la ayudara. Nadie tiene mejor intención o está más interesado en que tú tengas éxito como papá que la madre de tus hijos. Escúchala, pide su consejo, habla con ella, pídele su evaluación. ¿Cómo viste esta interacción que tuve con mi hijo? ¿Qué puedo hacer mejor? Tú como observadora, ¿cómo crees que puedo yo servirlos mejor? Hermanos, concluyo con esta idea. Cristo está formando un pueblo para que sea posesión suya. Ese es el propósito de Dios. Esto que nosotros tenemos que hacer va mucho más allá que en nuestras familias. Porque nuestros hijos no son nuestros, son de Él. Nuestros hijos no son para nosotros, son
para Él. Y nosotros tenemos el privilegio de criarlos y de formarlos para decir, Señor, ahora continúa donde yo ya no puedo seguir. Haz tu obra con ellos. Porque lo que queremos es que Él los llame y que sean de Él, y que entonces pasemos a una posición secundaria. Seamos relegados y que nuestros hijos nos digan, yo amo y sirvo a mi Padre Celestial. Y que tú puedas decir, gracias, Señor. Ahora sí, al retiro. Nuestros hijos son para Él. Cristo vino para llevarnos a Dios, a nosotros y a nuestros hijos, para que seamos de Él. Amén. Vamos a ponernos de pie.